Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este viernes 20 de marzo del año 2026. Estábamos comentando que inicia la primavera. El día de hoy vamos a tener un tema por demás importante y un ponente sobresaliente. Y me refiero al título de la conferencia, que es Sarampión entre la memoria inmunológica y el olvido peligroso. Y no puede venir más a tono, pues con este, dicen brote, pero para mí es una epidemia ya de sarampión. Y lo va a disertar el académico doctor Gerardo López Pérez. El doctor Gerardo López Pérez es médico cirujano egresado de la UNAM, es especialista en pediatría médica por el Instituto Nacional de Pediatría, es subespecialista en alergología pediátrica, también formado en el Instituto Nacional de Pediatría, y ahí mismo hizo infectología pediátrica. Tiene maestría en Administración de Servicios de Salud y Dirección de Hospitales. Es jefe de servicio de alergia al Instituto Nacional de Pediatría, director de Asistencia Pediátrica Integral en la Ciudad de México. Es también autor de varios libros: Asma, Perspectiva Actual, Alergia y sus comorbilidades, El médico de primer contacto frente a la pandemia de COVID-19, Alergia, Infección y Ambiente, por mencionar algunos. Tiene múltiples artículos científicos en publicaciones nacionales y extranjeras y es actualmente también editor en jefe de la revista Pediatra de la Academia. Es un gusto para mí recibir y cederle los micrófonos a mi colega y amigo, el doctor Gerardo López Pérez. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación y desde luego por la invitación, Eduardo. De veras es un honor estar en este evento tan importante que ya, como has mencionado, tiene ya años que empezó y que realmente la actividad ha sido continua, intensa y de verdad es un ejemplo para muchas asociaciones que un grupo de académicos, sobre todo, que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esa importante organización que es la Academia Mexicana de Pediatría y que desgraciadamente a veces no tienen la suficiente intensidad de actividades como nosotros quisiéramos, pero tu iniciativa y del grupo que tienes a tu alrededor, pues ha concretado este objetivo de educación continua que nos beneficia a todos y esto definitivamente nos debe de llenar de mucho orgullo. Pues el tema que me compete dar el día de hoy es un tema que a mí me gusta mucho, es el efecto inmunológico que tiene el sarampión con relación a todo lo que conocemos, su evolución, sus características clínicas, desde luego todos los fenómenos que conlleva en un momento determinado al enfrentarnos a un paciente con estas condiciones, pero creo que se ha hecho un poquitito a un lado algunas de las consideraciones que desgraciadamente sí impactan e impactan muy seriamente en la evolución de un paciente que llega a tener sarampión y que es el olvido de su respuesta inmunológica. Por eso la respuesta inmunológica ante sarampión, ya sea de manera natural o ya sea adquirido a través de la vacunación, pues es una condición que debemos realmente tener presente, pero sobre todo el hecho de que ocurra una infección de sarampión, ahí es donde empieza a ocurrir una serie de eventos que vamos a estar dilucidando. Por otro lado, este olvido peligroso pues lleva, como dicen los veracruzanos, jiribilla. Realmente el olvido peligroso no necesariamente fue ocasionado por la pérdida de la memoria inmunológica, sino que fue un olvido peligroso por otras condiciones que también las vamos a tocar y que realmente también están impactando en esta característica actual de la pandemia o de la epidemia, mejor dicho.
Este es un recordatorio muy simple que todos ustedes dominan perfectamente. El periodo prepatogénico que aprendimos muy bien antes de que se aparezca la enfermedad es la interacción entre el huésped, el agente y el medio, y donde pues, el agente, que es un paramixovirus del género morbillivirus, que es muy, pero muy contagioso y que realmente nos lleva a que los huéspedes que de alguna manera tienen alguna consideración especial de su respuesta inmunológica, pues sean más susceptibles de poder infectarse y por lo tanto generar la enfermedad como tal. Pero para esto se necesita también un ambiente que va, como decíamos, no necesariamente el aspecto de tipo ecológico, sino el ambiente social, cultural y hasta económico. Tasas bajas de vacunación son condiciones importantes que pueden condicionar que el virus afecte a un determinado grupo poblacional. Desde luego, ya no se diga el hacinamiento, que es una parte considerable, sobre todo tratándose en este momento de, como conocemos, toda esa aglomeración que estamos sufriendo en ciudades tan importantes de nuestro país y que desgraciadamente a veces se hace poco para educar a la población para tratar de evitar contagios. Entonces, todos esos tres elementos pues confluyen para que ocurra el proceso de infección, ocurre el periodo patogénico con la etapa de incubación que va de 10 a 12 días, se multiplica silenciosamente y posteriormente desencadena la fase prodrómica o catarral, que ahora sí que aquí en este sentido se confunde con todas las infecciones que conocemos, gripales, y que pues nos hace, pues obviamente como clínicos, sobre todo pediatras, pues nos hace tener una atención muy importante con todo lo que estamos o con lo que hemos vivido y estamos viviendo. COVID, influenza, rinovirus, incisional respiratorio, pues ahora sí que todos estos amigos participan en esta gran característica catarral prodrómica que también el virus de sarampión interviene. Esta etapa prodrómica pues, se caracteriza por dos elementos. Una que conocemos que es la triple C, que es conjuntivitis, coriza o moqueo nasal con lagrimeo y tos y la presencia del famoso signo patognomónico que por ahí en algunos chats escuché y vi más bien algunas descripciones muy especiales de este signo patognomónico, que déjenme decirles, yo solamente me he enfrentado, digo, ya tengo 35 años desde que salí de pediatra, desde que me formé desde pediatra, yo he visto solamente dos sarampiones en mi vida presenciales así directos y las manchas de Koplik yo la logré ver solamente en uno, digo, son elementos que se destacan mucho en la descripción clínica de estos pacientes, pequeños puntos blancos en la mucosa interna de las mejillas, pero esos puntos blancos se considera que deben de estar encerrados en un halo rojizo, es decir, que como una situación de tipo diana. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque pues es un elemento que se ha descrito tradicionalmente, que algunos lo han visto muy bien, a lo mejor algunos tienen más experiencia desde luego que yo, pero pues, realmente es importante pues la tradición de la clínica recordarlo siempre. Eh, el periodo continúa la fase exantemática, que ya es cuando propiamente ocurre la fase después de este prodromios, donde aparecen de 5 a 6 días el sarpullido característico, el maculopapular, cefalocaudal, muy importante, que inicia atrás de los oídos y que pues prácticamente alcanza su punto máximo, la fiebre concomitantemente con este exantema. Y después de este periodo de 5 a 6 días, pues ya viene este sarpullido que se empieza a desaparecer, empieza a dejar un tonito cobrizo de la piel y después la famosa descamación fina, furfurácea de las zonas que estuvieron agredidas por esta condición. Aquí es muy importante entonces considerar estas posibles complicaciones que debemos tener siempre presentes como clínicos. Yo creo que aquí
es algo que a mí me gusta siempre mencionar. A veces nos quedamos con la simple condición de decir, ah, pues tiene varicela, tiene escarlatina, tiene algún otro tipo de entidad, pero debemos de irnos un poquito más allá de la posibilidad de complicaciones y que desgraciadamente ocurren en este tipo de sujetos. Entonces vemos que puede haber complicaciones respiratorias, sabemos muy bien la presencia de neumonía, la presencia de diarrea con deshidratación, que llega a ser importante en muchas ocasiones y que esta puede ser incluso la misma causa de deterioro clínico que lleve a la muerte del paciente. Cuadros agudos de encefalitis es una situación importante y posteriormente lo que viene con otra condición neurológica que vamos a mencionar, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Y desde luego el cuadro de otitis media, que es una situación bastante frecuente. Entonces tenemos aquí el virus de sarampión, pues tiene una condición muy importante. Se habla, pues prácticamente que una persona puede contagiar a 18 personas. Aquí, 9 de cada 10 personas que pueden llegar a tener algún tipo de condición. No, que no estén inmunizadas, obviamente pueden tener esta posibilidad de contagio, pero es muy contagioso. Las cifras tradicionales hablan de 12 a 18 sujetos contagiados por un solo individuo. Con COVID se contagian 3, con influenza se contagian 4, 5. Entonces, vemos que prácticamente sí es verdaderamente contagioso. Varicela también tiene un alto grado de contagio, alrededor de 10 personas después del contacto con uno de que esté infectado. Entonces, ¿cómo se propaga? Pues yo creo que recordémoslo siempre, la vía aérea es importantísimo, las gotitas de flush, esto que es fundamental y que ha sido motivo de controversia en todo momento, el uso o no de cubrebocas. Recordemos que los virus no salen directos, salen inmersos en las partículas de saliva de que sale, que tienen millones de partículas virales. Entonces, pues esto es obvio que lo que va a parar eso es el cubrebocas, no necesariamente el virus, va a parar la saliva que contiene virus y eso es lo que nos puede ayudar y hemos aprendido, aprendimos muy bien durante la pandemia de COVID, que pues obviamente lo debemos utilizar y creo que mucha gente lo ha empleado, creo que nosotros como clínicos. Espero que todos en nuestro consultorio, cuando revisemos a nuestros pacientes, traigamos nuestro cubrebocas también, porque pues ahora sí que más vale prevenir que lamentar. Esto también es importante recordar que el virus tiene una supervivencia de 2 horas en las superficies sí, y son contagiosos. Entonces, ahora sí que la salivita que va quedando en las superficies, pues pueden contagiar a varios individuos si no tenemos una limpieza importante. Entonces, dura desde el periodo de contagio dura desde 4 días antes de que aparezca sarpullido hasta 4 días después de su aparición. O sea, una reglita de 4, muy sencillo de aprender, que yo creo que no todos lo recordamos. Entonces, resumiendo, pues tenemos una fase de incubación de 10 a 14 días, sus prodromos de 2 a 4 días, el enantema con esas famosas manchitas de Koplik de 2 a 3 días y el exantema que nos llega a durar 3 a 5 días con esa característica de inicio y distribución en el organismo. Entonces tenemos aquí unos elementos que ya empezamos a notar. Existe una cierta diferencia entre lo que significa la infección natural, es decir, adquirida a través de un virus salvaje, y desde luego la adquirida a través de la vacuna. Entonces, pues tenemos que la puerta de entrada puede ser prácticamente, pues es diferente, desde luego la vacuna es subcutánea, omite la barrera inicial de la vía respiratoria, la respuesta innata en el virus salvaje es muy importante, que aquí ahorita lo vamos a ver esquemáticamente, bloquea activamente el interferón. Eso creo que es la parte sustancial inicial de la infección por el virus de sarampión, que cuando llega abole la respuesta de interferón, en tanto que con la vacuna se hace un control propiamente de la estimulación del interferón.
ocurre entonces una inmunoamnesia, que eso es lo que vamos a ir dilucidando posteriormente. La vacuna no, la vacuna deja las células de memoria, Déjame entonces ver. es un factor importante. Los anticuerpos Anormal. los anticuerpos que se llegan a formar, pues son altos, llegan a tener gran avidez en el caso de la infección natural, en tanto que la adquirida ahora sí que por la vacuna, pues son niveles importantes y tienen una condición de ser un poquito menos agresivos que la infección natural. Y la inmunosupresión, desde luego, que se caracteriza por una inmunosupresión severa, con riesgo, desde luego, de infecciones prolongadas o que ocurren posteriormente. Y en el caso de la vacuna, pues afortunadamente no llega a pasar eso. De Entonces, Paulina. la interacción del virus del sarampión, pues prácticamente que van a ver ustedes aquí con la inicial de ME, de Measles B, de virus. Entonces, el virus del sarampión posee una proteína en su superficie, eso es muy importante, la hemaglutinina, la cual va a tener una característica importante. Va a estar diseñada específicamente para un receptor que se conoce como CD150 y que es la cerradura de entrada del virus a todo al organismo. Entonces, la hemaglutinina la llave, el CD150 la cerradura. Y esta extrema afinidad, pues es prácticamente algo que caracteriza y que le permite entonces al virus penetrar en diversos grupos celulares y convertirse prácticamente, sobre todo en la célula dendrítica, convertirse en un caballo de Troya, que así lo denomina la literatura. Se mete a esa célula, esta celulita viaja a ganglios linfáticos y posteriormente ahí, una vez que llega a ellos con gran concentración de linfocitos que tienen a su vez muchos CD150, pues obviamente procede este virus a darse un festín de unión a los diversos linfocitos, generando lo que va a ocasionar con la gravedad que ahorita vamos a señalar. Entonces, este CD150, que es una molécula de adhesión prácticamente de linfocitos y de unión y de activación de linfocitos, pues es prácticamente muy importante. ¿Quiénes poseen estos CD150? Pues los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora sí que prácticamente los meros meros, prácticamente nos dejan desarmados si es que se llegan a destruir, como lo vamos a ver. Las células dendríticas que son muy, pero muy importantes. Estas células dendríticas hacia colación son las que nos unen la respuesta inmune no específica con la respuesta inmune específica. Son prácticamente un elemento de vinculación de puente para poder darnos una respuesta, ya sea celular, humoral o incluso de tolerancia. Entonces son verdaderamente trascendentales estas células dendríticas. También los poseen los macrófagos, que son elementos inespecíficos muy importantes, y ahora sí que para colmo de males, los timocitos, que son las células inmaduras en el timo, que también dan una propiedad de entrenamiento posterior a los linfocitos. Entonces tenemos que la función que da esta CD150, como decíamos hace un ratito, es la adhesión, la producción o la inducción de producción de interferón. Fíjense, ahí es donde empieza como dicen, la puerca a torcer el rabo. Regula la producción de citocinas como interleucina 4, interleucina 13, y ahora sí que metiéndole ahí ya un poquito de candela, pues vean ustedes cómo interleucina 4 es una citocina participativa de gran importancia en la respuesta alérgica, es simplemente la que produce IgE. Entonces, pues vean ustedes qué condiciones, ¿no? Como que se va ligando esta acción con ciertas características que de alguna manera en un momento determinado pudiera condicionar a un sujeto a una predisposición a otro tipo de entidades nosológicas. Y desde luego permite algo muy importante que es la autofagia, es decir, la eliminación de esas células cuando tienen bichos ya metidos en su interior. Entonces, vean, es una gama de actividades que el CD150 es muy importante.
Pero déjenme decirles que, ok, el virus reconoce para entrar con su hemaglutinina al CD150. Pero y luego para salir, ¿cómo le hace? Ah, pues muy sencillo. También tiene que reconocer otra molécula de un receptor que se llama nectina 4 y que se encuentra en el epitelio respiratorio. Fíjense que esta nectina 4 se encuentra en los bronquios, alveolos, toda la vía respiratoria, de tal manera que allí es donde este condenado virus o los viriones producidos se meten y obviamente se van inmersos en esas celulitas que nosotros desalojamos cuando escupimos, tosemos, hablamos, etcétera, y estamos infectados. Entonces, entra con CD150 y sale con nectina 4. Hay algunas ahí consideraciones que hay otros receptores por ahí que, por ejemplo, en la cepa Edmondson de la vacuna de sarampión, que se une al CD146 y que le permite tener a lo mejor un poquito de atenuación en su función. Pero bueno, son minucias. Lo más importante son CD150 y nectina 4. Nomás a colación, nectina 4, fíjense que tiene una característica muy interesante. Permite la unión entre las células. Entonces, cuando se pierde la nectina, entre lo epitelio respiratorio, cuando se pierde esa nectina o se daña esa nectina, pues obviamente se desmembra, se desintegra ahí el epitelio y empieza ahora sí que un desmembradero ahí de células. Pero también otra cosa muy interesante, la nectina 4 también se ve agobiada por factores ambientales, principalmente contaminantes como ozono. Entonces, imagínense, un paciente chilango o citadino de Guadalajara, de Toluca, de Mexicali, que son bien, también contaminados por allá, de Monterrey, que estén expuestos a contaminantes, su nectina ahí está ya, así que tambaleando, dándole pérdida de la unión intercelular, llega un virus y obviamente le ocasiona mayor estrago. Entonces vean cómo se van sumando elementos ambientales que nos van propiciando un mayor daño en nuestros pacientitos. La gravedad, entonces, es algo muy importante que debemos de considerar. La característica entre los niños y los adultos, sobre todo los adultos jóvenes, pues vean ustedes, aquí vamos a verlo. La densidad de CD150 en los niñitos es alta, ¿por qué? Porque las células se están replicando, todas las células inmunológicas que ya mencioné están ahora sí que en replicación y las de memoria en los adultos pues prácticamente están almacenadas. Entonces, por decirlo de esta manera, los niñitos se ven dañados porque el CD150 está en las células ahora sí que activas, pero los adultos que tienen esa condición, pues van a tener ya su memoria inmunológica de esas células que ya se formaron y por lo tanto cuando llega el virus, pues también las va a destruir. Entonces ya podemos inferir cómo en un momento dado es la causa del daño que va a tener estos sujetos. Entonces el impacto en la amnesia es que los niños pierden la capacidad de aprender, pero en los adultos pierden la protección acumulada. Ahora sí que en unos no aprenden y en los otros se les olvida. Ahora sí que pasa lo que nos pasa a nosotros. Empezamos a como que ya no nos acordamos ni dónde dejamos las llaves y todo eso. Bueno, pues eso es lo importante en cuanto a la memoria inmunológica también. Entonces, la complicación que llega a observarse en estas condiciones, pues vemos a los niñitos con diarrea y obviamente deshidratación y si tienen desnutrición, pues obviamente los afecta más. Y en los adultos, neumonía y encefalitis. ¿Por qué? Porque los CD150 también se ha visto que tienen una cierta tienen receptores, están como receptores también en el sistema nervioso central. La recuperación, pues es más rápida en los chavitos, en los chiquitos, porque tienen una activación en la médula ósea, pero en el adulto no. En el adulto el recambio es más reducido. Entonces, en lo que se recupera la, el acúmulo de estas células con sus receptores, pues va a tardar un ratito que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí vemos nuestro ciclo de sarampión, la entrada, la captura hacia los diversos grupos celulares como macrófagos, células dendritas que hacen la función de un caballito de Troya, llegan a la fase virémica,
se disemina por sangre, llegan a la vía respiratoria, se multiplica, ahí sale a través de la nectina 4 y obviamente ahí se disemina con las células al platicar, al hablar, todo eso que ya sabemos, pero a nivel del sistema nervioso, del sistema inmunológico, perdón, pues obviamente daña estas celulitas que están teniendo ese tipo de receptor. ¿Por qué los bebés no están o están relativamente protegidos y luego ya no? Entonces, fíjense, si la mamá tuvo sarampión o fue vacunada, sus anticuerpos viajan por la placenta y bloquean los receptores CD150 del bebé. Entonces, lo que se ve es que el virus al llegar al cuerpo del bebé no puede encajar su llave en la cerradura, se hace un efecto competitivo y entonces esto le permite pues prácticamente ahora sí que no hacerle daño al bebé, pero se van desgastando estos, ahora sí que estos receptores van perdiendo esa unión y al cabo de 6 a 10 meses los receptores quedan totalmente expuestos. Por eso que cuando hay un periodo como en el momento actual de brote epidémico o de epidemia, pues entonces hay que vacunar a estos chavitos a los 6 meses, porque a partir de los 6 meses empiezan a tener esa pérdida o esa liberación de CD150 que la mamá ocupó momentáneamente por sus propios anticuerpos, que les pasó a través de la placenta a su bebito. Entonces es a partir de los 6 meses el mecanismo por el cual nosotros debemos de fomentar la famosa vacuna en el momento cero, la vacuna cero, que permite obviamente proteger a estos sujetos menores de 1 año. Eh, Comparando, hay algunas características que también me llamaron a mí la atención ponérselas, porque de repente van a decir, bueno, ¿y a poco nomás CD150 las tienen los humanos? No, fíjense, también hay algunos virus, algunas especies que llegan a tener esos CD150. Por ejemplo, en los perritos, en las cabras, en las ballenas llegan a tener esto. Entonces llegan a tener receptores llegan a ser receptores, mejor dicho, muy parecidos a que adquieran virus que puedan tener un potencial de infección hacia ellos. ¿Cuál sería el que pudiera tener a lo mejor un poquito de afinidad con nosotros si es que el virus mutara o tuviera una modificación? Pues el que afecta a los perritos y a los félidos. Entonces, pues propiamente las cabritas ahora sí que las ballenas, pues ahora sí que ahí esas sí no nos preocupan, pero los perros y los gatitos sí podrían darnos ese tipo de condición de si existiese una mutación en los virus. Ustedes saben que de repente nos damos sorpresas y andamos asustándonos por alguna mutación que llega a ocurrir. Entonces, se habla de este doble juego de los receptores que ya he señalado. Como repito, la entrada del tejido linfático, las células linfáticas, la amnesia inmunológica y la entrada al cuerpo, pues está dada por los CD150 y desde luego podemos decir que Nectin-4 es muy participativo en la transmisión del virus. Entonces vean ustedes cómo pues existe pues esta fisiopatogenia donde vamos a vernos aquí dice plan A y plan B. Cualquier similitud con la realidad, pues ahora sí que es pura coincidencia, no estamos hablando de política, pero aquí el plan A es lo que hace el virus. El plan A, ¿qué significa? Que sus partículas virales, las partículas PSB del virus de sarampión, pueden tener o tienen, más bien tienen una actividad muy importante sobre algunos elementos que son eh, prácticamente transmisores para que se empiece o se inicie la síntesis o la codificación y la síntesis de interferón. Entonces, esto ya ocurre prácticamente a nivel nuclear. Al llegar al virus, estas partículas inhiben al RIG-1, inhiben al IRF3 y también inhiben al NF-kappa beta, que son prácticamente proteínas elementos que van a permitir la síntesis de interferón al final en el núcleo. Entonces,
este bloqueo pues es fundamental en la fisiopatogenia. Por eso el virus natural o el virus agresivo, el virus que es de tipo no vacunal, pues va a darnos entonces este bloqueo inicial y por lo tanto van a darnos esa posibilidad de poder diseminarse de una manera importante. Recordemos que interferón 1 y interferón 3, sobre todo, tienen la peculiaridad de tener la primera respuesta específica contra el sarampión. Déjenme decirles nada más a colación, recordemos que muchos de nuestros pacientes que tuvieron COVID pues también se les trató de investigar por qué eran en algunos sujetos se infectaban varias veces de COVID. Algunas de las peculiaridades y que se han dilucidado por ahí es la deficiencia en la genética o congénita de errores innatos de la inmunidad para codificar interferón. Entonces, por eso esos virus de COVID, por eso reinfectaron a varios de nuestros congéneres y obviamente obviamente no los afectó tan gravemente si es que no tenían comorbilidad, pero los que tenían comorbilidad pues les iba como en feria, pero los que realmente son importantes, así que en la primera bandada de respuesta contra los virus, pues son los interferones. Entonces aquí vemos un plan B que también es muy importante y el plan B no lo da el virus, el plan B lo da la célula. Al ver que ya el interferón no está formado, dice la célula, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que la célula se dedica a hacer es activar un elemento que es muy importante para destruir diversos gérmenes intracelulares que se llaman caspasas. Entonces, estas caspasas, pues, se encuentran en un elemento estructural que se llama inflamosoma. Este inflamosoma tiene esas enzimas caspasas, entonces liberan y se presentan en diversos estados, no nada más en infecciones, pueden ser en aspectos tumorales, en aspectos incluso también de alergia, por ahí llegan a activarse. Entonces, estas caspasas, pues son, producen interleucina 1, interleucina 18, interleucina 1 beta o interleucina 18, que tienen la posibilidad de poder generar, a lo mejor hay un poquito de inflamación y generar la llegada de más células al sitio. Pero cuidado porque esto también puede generar otra condición. Dijimos que los receptores del virus pues pueden tener diversas células. Entonces, si llegan células, sobre todo macrófagos, a ese sitio, pues obviamente van a tener la peculiaridad de que van a ser destruidos también por el virus. Entonces, como que no le sale muy bien el plan B, así como alguien que conocemos, y pues ahora sí que también ahora sí que sale junto con pegado, que no tiene interferón y además está generando la destrucción de sus propias células defensoras. ¿Qué más entonces llega a ocurrir? Pues en esta etapa prácticamente el virus se ve prácticamente activo y con todas las ganas de poder dañarnos a nuestro organismo de una manera muy importante. Una vez que daña este organismo, penetra, dijimos, a la célula dendrítica, viaja a través del vaso linfático, llega a los ganglios linfáticos y, pues, como decíamos hace un ratito, ahí da un festín sobre las diversas células que están ahí presentes y entrenándose o ya activas. Entonces empiezan a generar una situación de destrucción importante. En este caso se habla de que muchas veces, o en ocasiones, mejor dicho, se llega a bloquear la activación de una helicasa, que es otra enzima que activa o destruye a los virus. Entonces, el mismo bloqueo de otro receptor dentro de la célula dendrítica, pues hace que se inhiba una posibilidad de destrucción de la célula del virus precisamente por esta inhibición y activación de una enzima que hace que prácticamente la posibilidad de fagocitosis y de destrucción celular de estos células quede totalmente abolida.
esta condición de virus engañador que llega a los ganglios linfáticos, pues es una parte muy importante dentro de la fisiopatogenia y que pues obviamente establece, como decirlo así, su cuartel general en los ganglios linfáticos y ahí llega a generar obviamente todo el daño sistémico. En ese momento, entonces, ¿qué ocurre? Pues la destrucción de los linfocitos de memoria, tanto T como B, es decir, la respuesta celular como la respuesta humoral, y por lo tanto empieza a quedarse con como si metiéramos como si reseteáramos nuestra computadora prácticamente sin ningún rastro de lo que aprendieron esas células. Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos, sobre todo los adultos? Ya lo decíamos, pues ahora sí que se quedan como chinito milando, ¿qué hago? ¿Contra quién voy a defender? Y esta pérdida de memoria ocurre, fíjense, hasta dentro de 2 o 3 años, o sea, tiene una duración prolongada. Prácticamente es como si le dieran un macanazo a alguien y de repente ya no se acuerdan ni en dónde vive, ni quién es su esposa, y pues obviamente ni las deudas que tiene. Entonces, imagínense, perder la memoria 2 o 3 años, pues ahora sí que estas personas, ahí es donde yo no he escuchado y se los digo, por eso me interesaba mucho considerar este tema. No hemos escuchado eso. ¿Qué pasa con estos pobres personas que llegan a tener sarampión? ¿Qué les va a pasar? O ya les dio sarampión, como decían antes las mamás, que le dé varicela, con eso se queda protegido. No, en este caso, si le da sarampión, esa personita va a quedar dañada inmunológicamente, entre otras cosas. Entonces, esto es la característica muy importante de esta amnesia inmunológica y la vulnerabilidad entonces queda prolongada durante 2 o 3 años y lo ponemos ahí en rojo como si fuera una alarma sísmica. ¿La solución cuál sería? Muy sencillo, valorar qué es lo que se le olvidó, pero sean peras o sean manzanas, pues lo ideal sería revacunar contra todo, ahorita lo vamos a ver, contra todo lo que se le olvidó, y ahora sí que darle un entrenamiento intensivo para que vuelva a aprender lo desaprendido, es porque literalmente es una desaprensión. Y entonces la infección pues va a quedar con un daño que va a generar ese daño en estos sujetos. En el caso de la vacuna, déjenme decirles, existen dos características importantes cuando no ocurre un daño de esta memoria inmunológica que puede llegar a pasar, la respuesta puede quedar protegido contra sarampión en este sujeto, o sea, es como paradójico, hace que se pierda la memoria contra lo aprendido, pero se adquiere una muy buena memoria contra el mismo virus de sarampión. Entonces, esta inmunidad afortunadamente puede decirse que dura de por vida. Por eso, ese clásico que nos estuvieron preguntando de que hasta cuándo deberían de vacunarse o quiénes deberían de vacunarse, por eso decíamos que los que estaban de menos de 50 años no, sí, perdón, y los de más de 50 no, porque se supone que nos dio en algún momento sarampión en nuestras vidas y ya tenemos una inmunidad de memoria o una inmunidad permanente de sarampión, me refiero. Pero ¿qué pasa con la vacuna, con la infección o la inmunidad adquirida a través de la vacuna? Fíjense que aquí es algo muy, pero muy importante, y esto lo hemos visto, lo hemos leído todos seguramente en diversos reportes, que la duración es más o menos de 12 a 14 años. La inmunidad adquirida a través de la vacuna es de 12 a 14 años. Si estos 12 a 14 años pasan, hay que revacunar. Por eso es muy importante la revacunación en la adolescencia. Por eso el esquema de vacunación del adolescente en la cartilla nacional o en la cartilla de salud, etcétera, debemos de reforzar esas vacunas. Creo que aquí es sustancial nuestro papel como pediatras y es lo que tenemos que estar gritando en todo momento, no andar ahí tomándonos fotos, hay que estar pensando qué es lo que debemos hacer para que se cambie y se transforme el paradigma y se cree un paradigma de atención en el adolescente. Vacuna contra sarampión, vacuna contra
contra tosferina. Es una peculiaridad también. Recordemos la tosferina que ocurre en los recién nacidos de madres adolescentes. ¿Por qué? Porque no tienen ya memoria inmunológica contra tosferina. Entonces, sarampión, tosferina, son dos de los elementos importantes de la revacunación en la etapa de adolescente. Y esto como que se hicieron de la vista gorda. Esto apareció, yo me acuerdo, era residente de Infecto cuando escuché por primera vez este reporte en adolescentes o en estudiantes de preparatorias en Estados Unidos, que se les bajaba y empezaban a tener ciertos brotes de sarampión. Pero aquí como que no hemos tenido ese punch para poder generar la revacunación en nuestros niños. Hay que retomar eso. Yo creo que es una condición muy importante, por si no los dejamos en vulnerabilidad y empezamos a tener una condición importante. Entonces, esta situación que hemos señalado, pues vean aquí gráficamente lo que ocurre, ¿no? Aquí vemos, déjenme ver si puedo poner aquí un cursor, déjenme ver, aquí está. Señalar, si veo aquí una flechita. No, no sé. Bueno, vamos a irnos. Viremia, ocurre la viremia que ya decíamos, luego viene la fase de exantema, y en esta fase de exantema, pues empieza a aparecer un poquitito el interferón, pero boom, se disminuye, se elimina prácticamente. En ese momento, el virus de sarampión el que está prácticamente en línea discontinua, aparece, tiene un auge muy importante, pero ¿qué va a pasar? Que empieza se desaparece. Quizá desaparece la partícula viral como tal, pero queda el RNA viral. Ese RNA viral es lo que deja prácticamente la condición, vamos a llamarle así, de permanencia en el organismo. Y eso le hace o le confiere una característica que de repente puede llegar a ocurrir, que de repente puede haber una respuesta muy intensa de un grupo de células que se conocen como interleucina, que se conocen como linfocitos CD17 y que producen interleucina 17. Estos linfocitos CD17 que van a producir esta citosina, pues llegan a producir un proceso inflamatorio muy importante. ¿En dónde se ha caracterizado más esta condición? En sistema nervioso. Por eso es que la panencefalitis esclerosante subaguda se llega a observar semanas después. Entonces, vean ustedes, empieza a aparecer prácticamente de la 6 octava semana y empieza entonces a tener esta condición clínica. Es ahí, ¿por qué? Por la persistencia del RNA viral. Entonces es una de las peculiaridades. Y aquí vemos en naranja la curva que va hacia arriba de los anticuerpos, tanto IgG como IgM, obviamente con sus peculiaridades de aparición, y es lo que le permite, pues obviamente, tener esa permanencia de memoria inmunológica durante, pues ahora sí que tiempo prolongado. ¿De acuerdo? Y lo que sucede, pues, es el desgaste de los linfocitos T que está en verde y el interferón gamma que está en verde. Entonces, vean qué características. Esto que dice el nRNA 1, 2 y 3, R1 y 2, perdón, son los nódulos linfáticos que ahí es donde llegan el RNA y se quedan ahora sí que en el interior de las células, esperando ahora sí que la posibilidad de poder generar esa respuesta futura que pudiera desencadenar un CD17 y que en ese momento pudiera generar ese daño neurológico importante. Desde luego, no nada más neurológico, puede ocasionar un daño sistémico también serio. Entonces, vemos aquí que la infección, pues prácticamente por el virus salvaje, pues obviamente tiene estas condiciones, la inmunosupresión severa, la condición de IgG persistente de una manera correcta y adecuada, en tanto que la IgG son buenos cantidad de IgGs, pero con menores a la respuesta de tipo natural. Aquí es algo que es importante mencionar, que
recordemos que por qué la protección debe de ser a través de revacunación. Se estuvo hablando mucho que la protección adquirida con una dosis es del 93%, pues es precisamente ligada por la característica de transmisibilidad, que a la segunda dosis llegamos a cubrir ese, no, ese porcentaje que impide que la población sea contagiada o tenga un fenómeno de contagio. Por eso ese fenómeno de inmunidad de rebaño que tanto se habla, pero la debemos de alcanzar hasta con la segunda dosis. Con una dosis nos quedamos cortos y prácticamente la posibilidad o el riesgo de transmisibilidad es muy elevada. Entonces, no con una dosis, sino con dos dosis, asegurar ese porcentaje de cobertura. Y lo importante es que el contexto es que si la vacuna se administra de las 72 horas o dentro de las 72 horas posteriores al contacto, puede prevenir o mitigar la enfermedad. Entonces, esto también es algo que yo tampoco vi mucho en esta situación. He visto mucho la indicación de vacunar o vacunar dentro de los primeros 3 días en un pacientito que están en contacto con estos pacientes que llegan a desarrollar la enfermedad. Aquí vemos entonces cómo la pérdida de los anticuerpos en la inmunidad natural pues es lenta, la pérdida de la vacuna pues llega, como les mencionaba, después de 12 a 15 años. Y en las mamás, pues la pérdida prácticamente es los hijos de mamá vacunada prácticamente tienen una pérdida muy, muy, muy elevada, por lo tanto, como decíamos hace rato, hay que vacunar desde los 6 meses en ese momento. Entonces, la diferencia crítica con la vacuna, pues ya lo hemos estado señalando de manera constante, pues es prácticamente la producción de esa amnesia duradera de parte de los linfocitos que son destruidos. Pero, ¿qué gérmenes son a los que nos vamos a estar expuestos? Bueno, pues entonces aquí sabemos que muchos de esta respuesta inmunológica pues está para proteger con gérmenes capsulados principalmente. Y estos gérmenes capsulados pues son conocidos por todos nosotros: Streptococcus pneumoniae, hemófilos tipo B, influenza tipo B, estafilococo aureus. Por lo tanto, en estos sujetos pues es muy fácil esperar que después de una neumonía o hasta 2 o 3, después de una influenza, hasta 2 o 3, perdón, de un sarampión, hasta 2 o 3 años posteriores, pueden llegar a tener neumonías, otitis, meningitis o incluso abscesos cutáneos o pulmonares. Eso es muy fácil entonces de explicar. Y también pueden llegar a tener infecciones virales, tanto de influenza como sincicial respiratorio, y desde luego también por rotavirus se llega a pegar. La, las vacunas entonces que promovería o se debería de promover intensamente en la revacunación después de un cuadro de sarampión es precisamente esto que vemos aquí. Pues lo que se cae es una caída drástica de anticuerpos contra difteria, tétanos y tosferina. Entonces, pues ahora sí que contra ellos. De hepatitis B también se ha visto que llegan a tener esa pérdida de la inmunidad y entonces hay que considerar un refuerzo. Y contra polio, que no es tan común, pero también se llega a ver comprometida. Entonces, cuidado, porque esto que, jaja, está dando sarampión y ay, son poquitos casos, etcétera, al rato no les vaya a dar un susto a estos cuates epidemiólogos y empiecen con que, ya me llegó un caso de polio por ahí. Entonces, hay que recordárselos, hay que estarles diciendo que no se duerman en sus laureles, que tienen que ponerse a trabajar y revacunar a estas personas con estas condiciones que se está proponiendo. La vulnerabilidad, pues ya lo decíamos, neumococo 3, 4 años, dice que aquí que hasta 5 años incluso, bacterias intestinales, eso es importante porque de repente sabemos que la translocación intestinal de gérmenes puede ser también una situación de afectación sistémica, entonces es una situación importante. Entonces se debe hacer un protocolo de recuperación inmunológica? Entonces, pues aquí se puede ver que puede perderse entre el 20 y 70% de estos anticuerpos
Y entonces la revacunación, como ya decíamos, debe de ser una prioridad con neumococo, ya sea con polivalente, con 13 o 15 valente, ahí la que se tenga ahora obviamente disponible, la que compre el sector salud o la que tengamos nosotros para aplicársela a nuestros pacientes. Hemófilos influenza, fundamental en los niñitos de menos de 5 años, pero recordemos que pierden memoria inmunológica, entonces no importa la edad. La difteria y tétanos, yo creo que esta sí es muy importante, sobre todo contra pertusis, que es también muy importante, y obviamente tétanos es una cosa que no debemos olvidar. Y se habla de que pues debemos de valorar de una manera a lo mejor no tan alarmante hepatitis B y como decíamos polio. Eh, Se considera que revacunar no de manera inmediata, eso también es fundamental. Hay que esperarse un poquito a que ahora sí que se recupere un poquito el paciente. ¿Cuánto tiempo? Entre los 3 y los 6 meses después de la infección. Entonces, esto también es importante. La razón es porque esto permite la recuperación en la médula ósea y en los ganglios linfáticos. Entonces, esta inflamación que se llega a ocurrir, pues ahora sí que hay que darle un tiempito para que se recupere 3 a 6 meses y ahora sí revacunemos a nuestros pacientitos con esta condición. Rubiola paperas, pues es una de las que debemos de vacunar de manera importante. Em, Vamos a pasar aquí. Algo que es importante es aquí, ¿por qué en algunos sujetos llega a haber mayor afectación? En el caso de los adultos se habla de que la afectación es mayor porque existe una activación muy importante en estas células que tienen CD150 que regulan el interferón. Al verse agredidos en esta condición, se ocurre una respuesta inflamatoria muy agresiva, lo que se conoce como una tormenta de citocinas. Es por eso que el adulto siempre vamos a encontrar, lo vimos mucho en el caso de COVID, eh, que prácticamente el fenómeno de la infección, lo vemos en otras infecciones similares, virales, llegan a ser muy, 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 muy intensas, precisamente por esa activación muy importante y liberación de citocinas que llega a ocurrir en un momento importante. Empieza entonces a aparecer también la medida coadyuvante de recuperación inmunológica o no, también, pues la vitamina A forma parte importante de algo que es sustancial, que es la integración de los epitelios respiratorios y de todos sistémicos. Entonces, el hecho de tener una vitamina A deficiente en la población pues es importante que la consideremos como una medida coadyuvante en el tratamiento de estos pacientes, porque es más agresivo el sarampión en una población que tiene deficiencia de vitamina A. Y esto ayuda precisamente a que la nectina 4 se reinstale o se reactive para poder dar esa cohesión celular. La reparación entonces de esto permite disminuir esa condición de metaplasia o de daño epitelial que puede llegar a ocurrir en una agresión por sarampión. Entonces, vemos aquí cómo la vitamina A en caso de que haya deficiencia, pues el sujeto va a tener una barrera rota, va a tener un daño persistente en caso de la infección, va a tener una mayor carga de virus al momento y va a ser más contagioso. Los deficientes de vitamina A tienen mayor contagio que los que no lo tienen porque está más frágil el epitelio y por lo tanto se desprenden más fácil las células y desde luego el riesgo de muerte es mucho más elevado. Entonces, pues esto es una condición de que debemos de tenerlo presente. Y se considera por ahí entonces la adición de vitamina A y también de zinc. Recordemos que el zinc también interviene de una manera muy importante en la respuesta inmunológica, así que metamos zinc también como una medida adyuvante en la terapéutica del tratamiento de los pacientes que llegan a tener esto. Y entonces aquí vemos otro recordatorio de cuáles serían las vacunas visualmente vistas así para que no se nos olvide. Crítica, pues obviamente neumococo, hemófilos influenza tipo B, difteria tosferina, tétanos, la triple viral que sería propiamente el sarampión, ya sea
con paperas o no, y la presencia de hepatitis B y polio, pues obviamente considerar la posibilidad o no de aplicarlo. Esto es muy importante considerarlo porque el esquema de recuperación también involucra algunos aspectos nutricionales, ya lo decíamos, vitamina A, zinc, selenio también por ahí mencionan, y es una de las consideraciones que se debe de manejar. Aquí ponen un esquema del sujeto que llega a tener infección. Dice, entre los 0 y los 30 días, la suplementación con ácidos grasos omega 3 reducen la inflamación sistémica, es una medida que se recomienda. A los 3 meses, la reinmunización de vacuna contra neumococo, polivalente de 20 también puede usarse. El refuerzo de vacuna pentavalente y hexavalente al cuarto mes, sería una medida muy razonable, hexa o penta. Y al sexto mes, la evaluación de títulos de anticuerpos y segundas dosis de sarampión si es que el título es menor de 1 a 16. Entonces, vean, es un tiempo, una cronología muy lógica, muy tranquila, que creo que todo lo clínico lo deberíamos de manejar. Nosotros como pediatras la tenemos que tener muy presente, esta situación para poder darle un manejo integral a nuestros pacientes en su tratamiento. Se habla por ahí ya, obviamente, ya en condiciones quizá un poquito de mayor atención, hacerles o evaluarles al momento en que nosotros tengamos a nuestros pacientes infectados una citrometría de flujo para ver cómo anda su inmunidad, después hacérsela posteriormente para ver cómo cae la presencia de linfocitos B y T de memoria, que son los CD19 y los CD27. Digo, se vale, ¿no? Se vale soñar. Estuviéramos en Dinamarca, a lo mejor sí lo podríamos hacer, pero pues ahora sí que se los paso a la información para que ustedes lo tengan. Y desde luego el perfil serológico extenso también valdría la pena también en un momento determinado en cierta población medirle anticuerpos si tienen de protección contra neumo, contra hemófilus, algunas veces por ahí contra varicela, etcétera. Nos puede ayudar quizá en esto. Una línea basal 3 meses después de la desaparición del exantema y un seguimiento a los 6 meses. Digo, es un protocolo quizá de seguimiento más sólido, más fehaciente para poder demostrar las condiciones clínicas de nuestros pacientes, pues vale la pena tenerlo presente y tenerlo recordado siempre por parte de nosotros. Entonces, pues aquí sarampión, ya decíamos, borra el 20-70% de los anticuerpos. ¿Quién más borra? Pues fíjense, VIH, pues indirectamente destruye el control de una inmunodeficiencia progresiva. Epstein-Barr, pues sí hace también una deficiencia inmunológica, también vamos a llamarla así, también de manipulación con los linfocitos B. Acordemos que Epstein-Barr es muy tremendo y llega a generar otro tipo de entidades. Y SARS-CoV-2, pues prácticamente lo que hace es un agotamiento, no reduce la eficacia de la respuesta, pero sí hace un agotamiento inmunológico para los que llegan a tener ese tipo de condición. Recordemos que algunos llegan a tener, como decíamos hace rato, alguna disminución en la posibilidad de producción de interferón que los hace ser propensos a reinfección por COVID-19. Normalmente en rubiola y parotiditis, pues entonces aquí realmente lo mismo, la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los 6 años, pues esta es la recomendación que se tenía. Acuérdense que se aplicaba a los 12, se aplica a los 12 y a los 18 meses, entonces pues prácticamente a los 6 meses, a los 6 años ya quedó como una condición ya más olvidada, pero por la revacunación no se le agregó en esta condición. Bueno, ese es el aspecto inmunológico. Pero pues ya para ir saliendo de esta situación, ¿qué más ocurre o qué más ha llegado a ocurrir? Más para tener ahí algunos datos. Yo viví, y se los comento, todos vivimos la epidemia del 89-90.
Yo era R3 de pediatría, estábamos en el instituto y nos mandaron estábamos de servicio social ahí en el Estado de México y empezaron a ver algunos brotes. Entonces generamos ahí alguna captura de muestras y las llevamos a Nivatil, sacamos ahí la serología de los pacientes que tenían sarampión, obviamente no tenían nada de anticuerpos y obviamente la conclusión a la que se llegó en esa epidemia era que de todos los casos que tuvimos, el 90%, el 98%, perdón, estoy muy bajo, el 98% no tenían vacuna. Entonces prácticamente, pues nadie estaba vacunado en ese momento, pero estamos hablando del 89-90. Por eso hubo 89,000 casos, de los cuales casi 6,000 se murieron. Fue aproximadamente una mortalidad pues del casi, ¿qué será? El 10% casi. Bueno, entonces el contexto de la vacunación era importante. A partir de ahí, de los 90 pues prácticamente se empezó a implementar la vacunación y las campañas de vacunación y todo lo que nosotros vimos que se estaba haciendo bien. ¿Y qué sucedió después? Bueno, pues vamos viendo, déjenme avanzar esto. Ahí está. Entonces, la, 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 las estimaciones que se fueron empezando a observar desde 2012 al 18 y desde 2019 hasta este año, pues vean ustedes, la tendencia en cuanto a la aplicación de vacunas, ¿no? Aquí vemos propiamente cómo el descenso inicial de 2012, 2018 empezaron a bajar alguna condición de aplicación de vacunas. ¿Y qué sucedió entre el 19 y el 26? Pues prácticamente se atribuyó mucho a la presencia de COVID en el 2021, pero la vacunación empezó a tener una disminución verdaderamente importante. Entonces, prácticamente los pacientes llegaban a tener pues no ninguna vacuna, ¿no? Entonces esto pues casi 30 millones de niños no recibieron vacuna durante los años de la pandemia, pero ya venía arrastrándose un descenso de la aplicación vacunal. Y aquí vemos un poquito más claro el presupuesto asignado para estas condiciones. Entre el 12 y el 18 el presupuesto prácticamente fue de 6,000 a 8,000 millones de pesos, ¿sí? Con coberturas más o menos entre un 90%. Entre el 19 y el 21, de 7,000 a 10,000 millones de pesos, pero un gasto ascendente por la compra consolidada y vacunas de COVID. En el 22-24, 15 a 36 millones de pesos, pero ocurrió algo curioso que según aquí lo reportaron, esto estaba sustentado, su ejercicio crítico, perdón, es decir, no ejercieron el presupuesto. ¿Dónde se lo gastaron? ¿Quién sabe? Pero no compraron nada. Entonces, vean nada más un subejercicio de 9,000 millones de pesos. O sea, casi, casi se quedaron sin nada. Y del 25 al 26, pues hay como que empezaron otra vez ya a resurgir el presupuesto para enfrentar el brote. Digo, las cifras lo dicen todo. Creo que ya es una situación de no querer hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, vean, el indicador, pues obviamente aquí se ve prácticamente la presencia de los casos que se observaron y pues la atribución puedan decir, no, pues es que fue el clima, no, pues es que fue que los niñitos son muy susceptibles, no, que los antivacunas. No, sabemos perfectamente que esto es una condición muy importante vamos a llamarle quizá negligencia política, de no tener y hacer bien las cosas. Y entonces creo que debemos de nosotros como pediatras y entre comillas líderes de la pediatría en México, pues poner y hacer hincapié en esta condición. Por lo menos sí conocer qué es lo que está pasando y ver que no se repita o esperemos que no se vuelva a repetir y no vuelva a aparecer otro bicho por ahí de los que tanto están reemergiendo. Entonces, creo que sí tenemos que poner manos a la obra, ser muy insistentes, generar varios foros. Yo una propuesta, digo, ya estoy aquí generando propuestas académicas, pero creo que debemos ser más transmisores de las condiciones
que tiene la historia natural y las características fisiopatogénicas del virus, pero también las características de negligencia que no debe de tener la población política cuando ejerzan presupuestos. Entonces, este aumento, pues aquí está muy claro. Autoridades sanitarias y expertos tanto de la UNAM como de la OMS identifican tres factores clave para este 2026. ¿Y cuáles son? Niños 2 y 0, menores que no fueron vacunados durante el periodo 2022. Bueno, ok, COVID, todo le echan la culpa a COVID, está bien. Desabasto previo, problemas en la compra y distribución de vacunas entre los 19 y 23. Eso sí, no es el COVID. Baja inmunidad de rebaño, pues al caer el porcentaje de vacunación de menos del 95, pues ya no se pudo tener la protección de rebaño que todos queremos. Entonces, esto es más claro que el agua. Creo que no hay, y no es política, no es decir, es que es un foro de ciencia, no, eso es un foro de entender los factores que están generándonos la propensión a diversas entidades. Y definitivamente anualmente se aplicaban entre 2.5 millones y 2.5 y 3 millones de dosis en el periodo de 2012 a 2018 de virus de vacuna de sarampión para cubrir a los recién nacidos y realizar esfuerzos escolares. La cobertura se mantenía estable, lo que prevenía brotes. 2019-2023, bache. Se estima un déficit en la compra de vacunas, resultando aproximadamente 6 millones de niños con esquema de vacunación incompletos. Respuesta 2025-26, ante la emergencia, una compra masiva de 27 millones de vacunas, que yo ya no sé ni cómo se están poniendo. No sé si están manteniendo la red de frío, yo no sé si están poniéndoselas en un momento correcto o en una forma correcta. Dosis aplicadas de enero a febrero del 26, está un poquito desactualizado este dato, 14 millones de dosis. Inventario actual en febrero del 26, 23 millones, o sea que les faltaba prácticamente la mitad y déjenme decirles, se hicieron cargo ellos. Yo en lo privado no puedo conseguir vacunas sarampión. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mismo y a lo mismo. Entonces, bueno, ya se los dejo, ahora sí como dicen, a su criterio. Pues de veras, les agradezco muchísimo su atención. Espero no haberlos atosigado con varios datos, pero pues la verdad es un tema que a mí me gusta mucho. Trato de ver la inmunología con un aspecto más sencillo y práctico y útil. Digo, hay cosas que yo ni entiendo de inmunología con algunos receptores que se ponen muy complicados por ahí, pero lo más práctico es esto. Yo creo que si lo entendemos de una manera sencilla, lo podemos aplicar fácilmente con nuestros pacientes y sobre todo transmitirlo a nuestros colegas y decirles, ¿sabes qué? Ponte abusado, hay que ponernos vacuna, hay que inducir la vacuna, la revacunación de estos sujetos, hay que ver cómo está el esquema de vacuna de toda la población, hay que ser promotores de la prevención. Creo que es un factor fundamental que nosotros como líderes de la pediatría debemos de hacer. No veo una campaña, no veo, y lo hago en este foro, no veo una campaña de la propia academia generando la prevención de muchas cosas. Parece ser que es nada más lo que es hacer un congreso y tan tan, y qué bonito congreso. No, es una función social de responsabilidad que adquirimos al convertirnos en académicos. Y al convertirnos en académicos tenemos que tener una función social siempre. Y la social significa contemplar el aspecto de una manera holística. Entonces, creo que esto es algo que para mí en lo personal es un compromiso. Perdón, a veces de repente me apasiona un poquito, pero quiero nomás transmitirles mi entusiasmo y creo que esto pues, lo podemos aterrizar en nuestra práctica de todos los días. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muy amable, Gerardo. ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Fíjate que pues me dejaste muy admirado que con tanta facilidad dijiste cosas terriblemente difíciles para entender desde el punto de vista inmunológico y nos hiciste comprender por qué a algunos niños les va mal. Pero eh, quisiera agregar de lo que ya dijiste que tuvimos un brote de sarampión en el Estado de México en el 2020 y que gracias al confinamiento, en ese entonces por el COVID, pues no se propagó, pero no se tomó en cuenta. Y además se quitaron las semanas de vacunación. Entonces, a pesar de que la naturaleza
y la generalidad nos quería ayudar, pues hicimos todo lo posible porque no fuera así. Creo que tu plática, aparte del valor científico, del valor de comunicación, de la experiencia que tienes y tu pasión, has despertado para muchos de nosotros recordar el valor moral, el valor ético, el amor a la profesión. Y creo que ahí estamos en un grave peligro cuando la gente conocedora, la gente científica, la gente experta, pues simplemente vira un poco hacia el compromiso político y tenemos un montón de decisiones que deberían de ser médicas y tomar decisiones por científicos, ¿verdad? Y se toman de manera política, lo cual los convierte terriblemente peligroso con un argumento de ahorrar y se da un tiro en el pie, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido muy importante. Aquí hay muchas felicitaciones en Facebook también, pero voy a tratar de empezar. Dice, bueno, a ver, aquí. Te manda saludos y felicitaciones la doctora Mónica Lucía Reyes Berlanga. Gracias, Y nada, casi nada, la presidenta de el Colegio de Infectología Pediátrica. gracias, Eh, doctora. el doctor Emilio Escobar dice, buenas noches, ¿habría que revacunar y en caso de hacerlo, existe algún esquema de revacunación aprobado? Bueno, creo que dijiste algo de eso, pero tú quieres contestarle más breve. Bueno, digo, ahí, el esquemita que les presenté es una propuesta, digo, no es, digo, es generada a través de lo que presenta la literatura. Se me hace muy lógico empezar a vacunar a partir de los 3 meses, generar este tipo de condición, empezar con las más delicadas que son neumococo, hemófilus. Creo que ahí sí, por eso se menciona que a los 3 meses neumococo, la que tengamos disponible, y a los 4 meses, después de haber tenido el exantema, la penta o la hexavalente, para tener la cobertura por lo menos de hemófilos influenza. Y yo le tengo, fíjate, yo le tengo mucho miedo a los bichos raros, así que todos cantábamos victoria que sarampión ya no iba a regresar y regresó. No nos vaya a regresar, no nos vaya a dar un susto polio y la verdad no se vale, eso sí no se valdría que llegara y que apareciera un caso de polio. Eso sí daría mucho coraje. Digo, hay que valorar la aplicación de vacuna de polio. Vacuna de rotavirus, digo, también en la hexavalente viene, pero hay que considerarla con la hexavalente, aplicarla. Y también la otra que de alguna manera, pues ahora sí que no debemos de olvidar en el sentido estricto de que los pacientes deben de recibir su esquema de vacunación, a lo que voy es a la vacunación del adolescente. Eso es algo que ustedes han manejado mucho recientemente, Eduardo. Más que revacunar o vacunar a los chicos que tuvieron sarampión o a las personas que tuvieron sarampión, vacunar a los adolescentes ahorita, porque llegando a la etapa de adulto ya están más protegidos. ¿Por qué esperarnos a que les dé sarampión? Yo creo que es una campaña que valdría la pena retomar, reconsiderar. Todos los líderes de vacunas aquí, yo creo que hay muchos y son lo mejor de lo mejor. Hay que pegar con fuerza porque llegamos a nuestra edad, ya podemos decir a la edad adulta, y estamos lábiles, pero la edad productiva que está entre los 20, 40, 50 años, ya lo vimos con COVID, pero ¿por qué esperar a que les dé neumonía, les dé tosferina? No quiero meterme mucho en tosferina porque yo con tosferina me enfrento al tosedor crónico asmático, que es catalogado como asmático, y déjenme decirles, no hemos hecho el estudio, no lo hice cuando estuve en el INP. Digo, ya no soy jefe de servicio, por cierto, ya me jubilé hace un año. Este, quisimos hacer algún estudio, no tuvimos recursos, pero los tosedores crónicos portadores de bordetela son importantes, ¿eh? No se les olvide. Entonces, ¿por qué esperarnos a que sean portadores? Los podemos vacunar y tan se acabó y ya resolvemos ahí un problemón. Tú lo vives constantemente, Eduardo, con tus pacientes de asma. Entonces, creo que vale la pena reforzar muchos conceptos de vacuna.
no presumir que yo sé mucho de vacuna, hay que aplicársela a nuestros pacientes, a nuestra generación, a nuestros colegas, a nosotros mismos, porque creo que es una gran oportunidad de vacunar, de prevenir estas entidades. Y el esquema, si quieren, digo, la presentación, si quieren, luego hago un esquema, una redacción de texto y se los paso con muchísimo gusto, puntualizando algunos aspectos a los que les llegue a interesar, con muchísimo gusto. Fíjate que tienes toda la razón porque le hemos perdido tanto el respeto y le damos tan poca importancia a la vacunación que dejamos que las enfermeras lo hagan. Ni siquiera las supervisamos, ¿no? Bueno, el doctor Ulises Reyes, académico, dice, excelente conferencia del académico Gerardo López Pérez, Gracias, felicidades. Ulises. Pregunta, ¿cómo pudiéramos incrementar el CD 150 y nectina 4 con la vitamina A? ¿Tiene algún lugar en la terapéutica el uso de ribavirina? Buena pregunta. Hay una tesis que hizo por ahí, todos lo conocemos, Gerardo Palacios, Ujú. hola Ulises, Hola. prende tu cámara, hombre, prendan sus cámaras, vamos a vernos No estoy tan saludables. galán como ustedes, por eso. Le voy a- Gerardo Palacios, cuando era R de Infecto, hizo una tesis del uso de ribavirina en sarampión en ese brote. Y padrísima su tesis, me acuerdo muy bien. Y no tuvo efecto, no ayudó mucho ayudó para más o menos disminuir algunos síntomas, pero efectivo contra sarampión como tal, no. Entonces, digo, ribavirina se ha utilizado para muchas cosas, pues nos ayuda, ahí buscándole como inmunomodulador, a lo mejor puede servir, pero así específico para tener un efecto contra sarampión, no. En el sentido estricto del receptor este famoso, pues son receptores que vienen propiamente en las células y estos receptores al final, más bien se podría utilizar algún antagonismo, vamos a llamarle así, agonista competitivo para cuando hubiera esto. No lo he leído, no lo he leído. A lo mejor un monoclonal, pero un monoclonal pues, cuesta miles de pesos. No lo he leído, sería interesante saberlo. Pero vitamina A lo que hace es reforzar la nectina, es decir, la cohesión de las células, es decir, evitar que se desprendan y salgan para contagiar más personas. Entonces, pues yo creo que aquí yo voy mucho de la mano con nuestros amigos, los especialistas en nutrición, Arturo y todos los demás, de darle suplementos vitamínicos y todo lo que podamos y tengamos en nuestras manos para poder, los omega 3 son muy buenos en la fase inflamatoria, vitamina zinc, selenio, que son también oligoelementos que nos pueden ayudar, y desde luego las vitamina A, pues ahora sí que es así sin ningún problema, pero pues la podemos adquirir a través de alimentos, ahí es donde viene el problema, cómo nos alimentamos actualmente, vegetales, verdes, todo esto, pues yo no sé qué tanto estamos ahorita bien alimentados los mexicanos y nuestros pacientes y nuestra población. Es algo que creo que no estamos viendo muy integralmente. Creo que estamos, así que partiendo desde el cero, pues estamos amolados, no estamos comiendo bien, no estamos suplementándonos bien. Son muchos elementos, digo, no acabamos. Y deberíamos de preocuparnos un poco más porque también la biodisponibilidad de los alimentos ya no es la misma que hace 50 años o 60 años y que hemos rebasado los 8.000 millones de humanos y que todos tienen que comer y todo, pues nos estamos acabando los recursos de la tierra. Muy bien, también preguntó Ulises, ya que encendió su cámara, del uso de la gamaglobulina. Dice, anteriormente contactos no vacunados se les aplicaba la vacuna en los primeros 3 días y también gamaglobulina. Hoy, ¿por qué no? Por lo caro, creo que, sí, imagínate, Uli, sí está cara. No, es carísima, ¿eh? Ya ni les digo cuánto se gastaba en el instituto o cuánto se gasta por gamaglobulina y la globulina, no, es cara, es cara. Digo, para casos graves, bendito sea Dios que existe, pero sí es muy cara para hacerla de una manera inicial.
Creo que, digo, se puede, en un caso de paciente agudo con sarampión, digo, en este momento yo no he visto ni uno, se lo digo abiertamente, afortunadamente no he visto uno, pero pues obviamente ahora sí que recurrir a nuestras medidas integrales de buena hidratación, tratar de evitar el contexto de generar a lo mejor por ahí en la aplicación de algún inmunoestimulante, etcétera, pudiera ayudarnos. Digo, estoy especulando, pero no me hagan mucho caso, pues. Claro. Y no me Este, quiero quedar sin decir que eso es a nivel institucional, pero a nivel particular está imposible también, porque comprar la gamma globulina, ¿dónde? El acceso a la vacuna también está un poco difícil. Antes de que te dé el uso de la palabra, Ulises, quiero decir que te manda saludos y felicitaciones tu alumna, la doctora Lilia Valderrábano. Hola Lilia, ¿cómo estás? Un Vive abrazote. aquí en Veracruz. Sí, claro, claro. Este, No, sí, ¿cuál alumna? Era mi maestra, que no invierta el ¿en papel, ¿eh? serio? Porque, Sí. sí, pues, pues Oye, yo, qué yo bárbaro. soy más chavito. Bueno, sí. muy bien. Adelante, Ulises. Y pues antes que nada, Gerardo, me llevaste en esta charla a la inmunología de la forma más fácil y más alegre y más fácil de entenderlo. La verdad que la inmunología se me hace muy compleja, pero tú lo llevaste padrísimo y pues nos recordaste y nos refrescaste muchos aspectos básicos en esta enfermedad. Me preocupa muchísimo todo lo que viene y lo que pasa en un niño con sarampión. Después dijiste que había daño años después. Yo tuve sarampión morado a la edad de 1 año y medio, tuve trombocitopenia. Yo creo que me dejó algo de secuelas, pero bueno, aquí estoy. Pero mira, sí, realmente me daban ya por muerto, ¿no? Porque pues estoy hablando de 1959, ya llovió. Pero sí, sí, realmente el sarampión es increíble todo lo que está pasando y tenemos que echarle ganas todos. Tenemos que convencer a los pacientes, a los refuerzos. Fíjate que una gran cantidad de niños no la tienen. Entonces es un problema. Aquí vi una línea de adolescentes, yo creo que ya los obligaron aquí en San Luis Potosí. Había 3, 4 cuadras para vacunar a los adolescentes. Lo que tú dices es muy importante y aprovechar las demás vacunas. Yo creo que las academias, qué pena que ya no estemos por ahí con voz y voto, porque luego dicen que somos grillos, pero Sí. creo que estamos poniendo ahora sí que la mano en la herida. Y si hay gente que tienen la obligación de conjuntarse, no estar haciendo, no sé, hacen oficios y hacen, no, eso no creo que funcione. Se tiene que hacer una comisión de grupo ya para acudir a los medios y para acudir a quien le corresponde en la Cámara de Diputados y Senadores y decir, esto está pasando, señores, y hay que decir la verdad, porque si no, pues no hay manera de, con lo que tú decías, nos pega polio y vamos a llorar. Hoy hay brote de difteria en África, ya en América, van a venir cosas terribles. Entonces se necesita otra vez estas semanas de vacunación. Yo creo que ahí está la clave, ahorita urgente. No tapemos un hoyo porque van a venir otras enfermedades. Ujú, ujú. Muchas gracias, Gerardo, y un abrazo, ya Muchas sabes, gracias, Ulises, un abrazote. en el mismo Y, y, co- equipo, con el mismo trabajo. y Gracias. coincidimos perfectamente con lo que dices, Ulises, pero hay que tomar en cuenta que todas las enfermedades prevenibles por vacunación, pues pueden reemerger. Ya no digamos la tuberculosis, que se dejó de tener BCG y que ni siquiera se produce No sé, BCG ahora en México. En fin, ya será tema de otra ocasión. Sí. Aquí Hugo dice, buenas noches, excelente ponencia, doctor. Tengo una duda. ¿Existe un tratamiento para el sarampión? Pues que específico. no, La vacuna. la vacuna, la prevención, nada específico, desgraciadamente. El doctor Emilio Escobar dice, excelente ponencia, es como para llevar en hombros al doctor y pasearlo en el zócalo alrededor del ángel, como, No, porque como Tendremos torero, que ir a con protestar. orejas y se rabo. avientan a los granaderos.
Oye, Gracias. pues aparte de todo lo científico y lo importante y lo verdaderamente enriquecedor, pues hasta la parte jocosa también, no cabe duda. Pero quiero pedirte que nos hagas favor de dar un mensaje final para que cerremos esta transmisión, que por mucho nos pasamos ya. Perdón, no te escuché bien, es que se me fue el contacto. Bueno, te repito que ya llegamos al tiempo muy pasado, y quisiera pedirte un mensaje final a manera de epílogo, antes de que cerremos la transmisión. Claro, de veras, antes que nada, muchas gracias, Ulises. Es un honor y pertenecer a este grupo selecto, no selecto porque seamos especiales, sino porque tenemos mucho entusiasmo y la verdad, tú pones el ejemplo. Y lo que nos queda es una gran responsabilidad. Creo que debemos de incidir muy fuertemente, a lo mejor con un granito de arena diario con nuestros pacientes, pero a nivel colectivo tú estás poniendo el camino a seguir. Creo que es en la unión hace la fuerza. Tenemos que ser muy éticos, muy formales y muy sólidos en nuestro ejercicio cotidiano y en nuestros conocimientos. Teniendo esto, creo que no hay ninguna discusión en el que protestemos o no, porque al final el protestar no significa grillar, significa decir que las cosas no están bien hechas porque tenemos argumentos académicos que lo sustenten. Y el hecho de la vacuna y la no vacunación y el refuerzo y ver grupos vulnerables, pues es sustancial para que no tengamos enfermedades en México, así de simple. Y también siempre los académicos somos propositivos. O sea, No todos. vemos el problema y proponemos soluciones. Yo quiero decir algo que dije hace muy poco también en otra videoconferencia, porque existen grupos de WhatsApp que algunos de los colegas se salen porque no les gusta participar en cuestiones políticas o no les parece bien y todo. Y creo que es un grave error. El médico debería ser político y todo se maneja con política. Entonces, el decir yo no soy político es cierro los ojos, hago como que no veo, ni siquiera externo si estoy de acuerdo o no, y realmente es parte de la catástrofe que estamos viviendo actualmente. El mes que entra, el día 21, que es el sexto aniversario de Médicos Unidos por México, vamos a celebrar hablando de las vacunas en México y como subtítulo una deuda a la población infantil. Tenemos una deuda ahí con la Y población es, infantil. Y parte de lo que ha sucedido es porque nos mantenemos callados, como si no hubiera gente que sabe en este país y que puede hacer las cosas mejor. Quiero agradecerle al académico doctor Gerardo López Pérez su participación y excelente conferencia, a todos los que se unieron en la plataforma de Zoom y de Facebook de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz. Muchas gracias a todos ustedes, buenas noches y hasta pronto. hasta luego y buenas noches. Benito fin de semana. Y buenas ranas.